Una semana más ha pasado y el mundo está listo para perecer en contra de los titanes, o eso es lo que Lee trata de prever. En este capítulo titulado Teoría de cuerdas, su búsqueda de Godzilla lo termina llevando a encontrarse a sí mismo, pero de forma literal, Lee ha establecido contacto con su versión joven en el mundo Axis y ahora han forjado un equipo para encontrar al rey de los monstruos, pero su deseo de salvar el mundo viene con un alto precio, y en esta ocasión perderá a Keiko una vez más, demostrando que el sacrificio no siempre tiene recompensa. Antes de comenzar, queremos darle las gracias a los miembros de la comunidad Élite en Minutos por su apoyo. Si quieres ser parte de la familia y disfrutar de contenido exclusivo cada semana, solo dale clic al botón unirse aquí abajo. El séptimo capítulo de la segunda temporada de Monarca finalmente ha llegado. Luego de una larga semana de espera, estamos listos para descubrir qué sucede en el enfrentamiento entre estos titanes. La narrativa nos traslada inicialmente al mundo Axis, en el año 1962, donde observamos imágenes de Lee abordando una cápsula de exploración. Lo acompaña un equipo entero destinado a investigar las profundidades del mundo subterráneo. Poco después vemos a Lee salir de la unidad tras arribar a ese extraño y desolado lugar. Allí, los sobrevivientes se toman un momento para rendir tributo y crear un monumento en honor a su compañero caído. Es en este punto donde nos enteramos de que esta operación secreta se denomina Reloj de Arena. Se trata de la misma misión fallida de la que el viejo Suzuki les hablaba anteriormente, aquella que terminó terriblemente mal para todos los involucrados. Durante 6 angustiantes días, Lee permaneció atrapado en el mundo Axis, aguardando una respuesta de la superficie que parecía no llegar jamás. Cada mañana, el joven enviaba su reporte por radio según lo estipulado, informando diariamente sobre la necesidad de enterrar a un nuevo colega. Lo hacía sin tener la certeza de si alguien realmente lo escuchaba. Al otro lado, el último en morir fue Brock. Tras dejar su casco sobre una pica, Lee decidió ignorar los parámetros de la misión para explorar terreno más alto. Atrapado en un mundo de peligros inimaginables, los días continuaron transcurriendo hasta que Lee alcanzó más de 2 semanas en aquel lugar. Esa mañana informó a través de la radio que sus suministros de comida se habían agotado por completo. Esperaba poder cazar algo pronto, pues de lo contrario no sabría qué hacer, ya que el entorno parecía un páramo absolutamente desolado. Luego de caminar durante horas a través del espeso bosque, finalmente regresó a una de las trampas que había colocado previamente. Sin embargo, lo que encontró allí no fue una presa, sino una visión perturbadora de sí mismo, tendido y sin vida sobre el suelo. Fue en ese preciso instante donde comenzaron las alucinaciones, y Lee empezó a perder la cordura de forma acelerada. Unas horas después, mientras intentaba conciliar el sueño para ignorar el dolor del hambre, escuchó una voz nítida a través de la radio. Al principio pensó que se trataba de una simple ilusión de su mente quebrantada, pero unos segundos más tarde recibió una respuesta real del otro lado. No podía imaginar que, en realidad, estaba hablando consigo mismo, solo que con su versión de muchos años en el futuro. Es aquí donde la narrativa nos presenta al Lee del futuro, escuchando a su versión más joven suplicar por ayuda y confesar que se encuentra al borde de la muerte. Suk no tiene tiempo suficiente para explicar lo que sucede. Se suponía que la señal enviada por la grieta regresaría al encontrar a un titán, y los parámetros originales no abarcaban este tipo de anomalía temporal. Pero tras unos minutos se da cuenta de que solo han captado la señal residual de la operación Reloj de Arena, debido a que el tiempo es relativo en el mundo Axis. Aunque le resulta sumamente extraño hablar consigo mismo, Suk le sugiere que debería hacerlo para darle ánimos. Ellos saben perfectamente cómo termina esta historia y que él logra regresar, pero en este instante crítico, el joven Lee tal vez necesite algunas palabras motivadoras. Solo él conoce qué es lo que requiere escuchar en ese preciso momento, por lo que Lee hace exactamente eso, y le asegura a su versión del pasado que regresará a casa cueste lo que cueste. En ese instante la escena cambia y volvemos con Keiko, quien se encuentra obsesionada con descubrir lo que oculta el patrón captado por los sensores en la canción del Titán X. No obstante, Kate se siente desahuciada, no comprende lo que le está sucediendo y se siente identificada con la criatura, perdida y sin rumbo. Keiko intenta explicarle que esta situación no se limita solo a ella. Si es verdad que el Titán X se encuentra extraviado, entonces en esa frecuencia reside la solución para enviarlo de vuelta al mundo Axis. Esto permitiría que ella repare el error que cometió en el pasado, por lo que ahora deben concentrarse plenamente en seguir trabajando. Según los registros de Billy, existe un lugar marcado como notable que destaca porque ciertas mujeres afirmaban estar malditas. Ellas aseguraban escuchar algo que las demás no percibían, y eso es exactamente lo que le está ocurriendo a Kate ahora mismo. El equipo cree que deberían dirigirse a ese sitio, ya que coincide plenamente con la ruta migratoria del Titán X. Mientras tanto, la narrativa vuelve con Kentaro, quien se encuentra recogiendo sus pertenencias para marcharse justo cuando Mei aparece para discutir lo sucedido la noche anterior. Ella no está muy contenta respecto al beso,
pero insiste en que sigan siendo amigos. Kentaro le pide disculpas, aunque resulta evidente que la relación entre ellos no volverá a ser la misma. De ahora en adelante, siempre existirá cierta incomodidad latente. Cuando Mei le pregunta hacia dónde se dirige, él decide no revelarle sus planes, simplemente le comenta que fue invitado a ver algo en Tailandia y que debe acudir solo. En ese momento, Mei comienza a hacer demasiadas preguntas, lo que provoca que Kentaro le pida que se ocupe de sus propios asuntos. Él le aclara que no necesita su permiso para viajar, y mucho menos está obligado a contarle cada detalle de su vida privada. Tras este tenso intercambio, Mei no tiene otra opción que retirarse y dejarlo en paz, pero al salir de la habitación es interceptada por dos hombres de traje que se la llevan por la fuerza. De regreso con Lee, a este se le ocurre una idea sumamente arriesgada. Resulta que en 1962 su versión joven no tenía conocimiento sobre el paradero de Godzilla, pero él sí posee esa información en la actualidad. Por ello, le pregunta a Zook si sería posible revelarle al muchacho la ubicación exacta del titán para que éste le dispare un rastreador, permitiéndoles así localizar la señal en el presente. Mientras Zook busca la manera de hacer viable este plan, Lee le pide a su versión joven que regrese al punto de entrada donde dejaron la cápsula. Allí encontrará material suficiente para construir un dispositivo de rastreo que puedan utilizar con Godzilla. Confiando únicamente en la voz que emana de la radio, el joven Lee decide emprender el largo camino de vuelta hacia la cápsula. Sin embargo, mientras recorre el denso bosque, se observa que una criatura ha detectado su rastro y comienza a acecharlo. Al mismo tiempo que esto sucede, la narrativa nos traslada a Tailandia, donde Kentaro se encuentra a bordo de una camioneta. Allí lo espera Isabel, quien está dispuesta a mostrarle por qué Apex Cybernetics es diferente a Monarca, asegurando que el cambio es positivo. La joven pasa la mayor parte del tiempo en una lujosa casa que su padre le obsequió al cumplir 21 años. Esta mansión se encuentra oculta en medio de la selva bajo una montaña. Es un lugar increíble que obtuvo a cambio de sacrificar la cercanía con su padre, a quien ve muy pocas veces. Kentaro le menciona que para su cumpleaños número 21 su padre solo le regaló unos audífonos, por lo que admite que, en lo que respecta a obsequios, ella definitivamente gana. Unos momentos después dejan de lado la charla social para ir directo al grano y Isabel le pide que la siga hacia el interior de las instalaciones. En ese instante regresamos con Zook, quien le está proporcionando indicaciones precisas pero confusas al joven Lee sobre cómo construir un rastreador utilizando los escombros que quedaron de la cápsula destruida. Sin embargo, la tarea tomará tiempo, ya que el muchacho es un soldado y no un científico. En el momento en que observa la tabla de circuitos, parece como si estuviera descifrando jeroglíficos antiguos, por lo que deben tenerle mucha paciencia. Por otro lado, a mitad del océano y a bordo del barco número 18 de Monarca, los hombres que se llevaron a Mei la conducen directamente ante Tim, quien tiene asuntos muy importantes que tratar con ella. Él exige saber qué ocurrió con el plan original, pues se suponía que colaborarían juntos en lugar de que ella desapareciera de la faz de la Tierra para trabajar con la bruja Holland. Tim le recrimina todo lo sucedido, asegurando que si ella no hubiera ayudado a Brenda, Hiroshi todavía seguiría con vida. Aunque es probable que tenga razón, Mei se niega rotundamente a aceptar la culpa por la muerte del padre de su amigo. Lo que sí resulta innegable es que el dispositivo creado por Mei terminó confundiendo al titán. Ahora, la criatura se ha desviado por completo de su ruta migratoria y vaga por el planeta como un ciego en la oscuridad. Se estima que muy pronto llegará a una zona densamente poblada, y Tim no quiere ni imaginar las consecuencias catastróficas que eso traería. Mei insiste en que nada de esto es su responsabilidad y sugiere que Tim debería comunicarse con Brenda si busca la verdad. Sin embargo, él le revela que ya lo hizo y que toda la organización Apex Cybernetics le ha dado la espalda. De hecho, existen órdenes de captura vigentes tanto para Jordan como para ella. Tim le advierte que, si no desea pasar el resto de sus días en prisión, lo mejor será que comience a colaborar y deje de hacerse la víctima. Necesitan comprender con urgencia qué efecto tuvo su código en el Titán X para redirigirlo a su ruta migratoria original y garantizar que no lastime a nadie más. Mientras tanto, la narrativa regresa con Kentaro y Isabel. Ella le confiesa que es adoptada, razón por la cual siente que su padre nunca la ha preferido. Explica que, durante años, sus padres intentaron concebir sin éxito hasta que decidieron adoptarla. Sorpresivamente, un año después, su madre quedó embarazada de Maya, la hija milagro, quien se convirtió en la favorita y provocó que Isabel fuera relegada a un segundo plano. Isabel le confiesa todo esto porque sabe que Kentaro vivió una situación similar con Kate. Está al tanto de que él trabajó codo a codo con su padre durante años, formando un equipo sólido hasta que ella apareció y se convirtió en la prioridad absoluta para su progenitor. Por ello, Isabel comprende perfectamente si él guarda algún tipo de rencor, el mismo sentimiento al que ella ha tenido que acostumbrarse con el tiempo. Ella admite que detesta a Apex Cybernetics tanto como Kentaro podría odiar a Monarca. Precisamente por esa razón, considera que ambos son los candidatos ideales para unir
fuerzas y crear algo completamente nuevo, algo que realmente transforme el mundo. De vuelta con Lee, este mantiene una conversación constante con su versión joven, teniendo sumo cuidado de no revelar su verdadera identidad para evitar una explicación que tomaría días. Tras unos minutos de charla, el muchacho se topa con una misteriosa luz azul que emana del suelo. En cuanto le describe lo que está viendo a su versión envejecida, esta le grita desesperadamente que corra de inmediato. Unos segundos después, una serie de rayos comienza a brotar de la tierra con la fuerza suficiente para desintegrarlo, pero el joven Lee logra esquivarlos y escapa de milagro. Cuando finalmente consigue ponerse en pie, se encuentra con algo difícil de creer que no sabe cómo explicar por radio. Frente a él hay un campamento rudimentario con una fogata que fue encendida hace muy poco tiempo. Cuando el joven Lee se acerca con cautela hacia aquel lugar, se encuentra con un sensor que reconoce de inmediato. Se trata del mismo dispositivo que Keiko ha utilizado durante toda su vida, lo que provoca que la situación se vuelva extremadamente difícil de comprender. Efectivamente, Keiko está allí y sigue con vida, un hecho que no le habían comunicado previamente. Es en este preciso instante cuando la versión joven de Lee comienza a desconfiar profundamente de las instrucciones que recibe a través de la radio, obligando a su versión adulta a revelarle la identidad de su interlocutor. Al conocer la verdad, el chico entra en pánico, convencido de que ha perdido la cordura por completo. El viejo Lee intenta desesperadamente hacerlo entrar en razón, pero el joven se deja llevar por sus propios pensamientos y lo ignora. Olvida por completo la misión del rastreador y decide seguir el rastro de Keiko, decidido a encontrarla dentro de los confines del mundo Axis. Luego de un tiempo inspeccionando los alrededores, el joven Lee logra divisar a Keiko a la distancia. En ese momento le pregunta a su versión del futuro si debería actuar y confesarle finalmente que la ama. Después de todo, recuerda que en su carta de despedida ella mencionó que tal vez en otra vida o en otro mundo ellos podrían haber estado juntos. El viejo Lee le advierte que no tiene la menor idea de lo que podría ocurrir si decide intervenir en el pasado. Es evidente que cualquier acción alterará el futuro, y existe el riesgo de que sea para peor. No considera que valga la pena arriesgar aquel mañana donde ella es finalmente rescatada y devuelta a la superficie por un simple instante de amor entre ambos. Posteriormente le habla sobre Kate y Kentaro, los hijos de Hiroshi, describiéndolos como los jóvenes más maravillosos que conoce. Le confiesa que ahora los quiere como si fueran suyos y que no desearía perderlos por nada del mundo. Este es su intento de recordarle a su versión joven el profundo afecto que siente por el pequeño Hiroshi, a quien también ama como a un hijo propio. Si él interviene en ese preciso momento y deciden estar juntos, estaría poniendo en grave peligro la existencia misma de esos muchachos. Esa es la segunda razón de peso para insistir en que no lo haga. Como tercera y última razón, te explica que este fue exactamente el momento en el que él decidió dejarla ir, permitiéndole vivir la vida que siempre deseó para ella, incluso si esa vida no lo incluía a él. El joven Lee opta por creer que realmente está hablando con su yo del futuro y decide alejarse de Keiko, retomando la misión original de colocar el rastreador en Godzilla. De regreso en la actualidad, Keiko y su hija han llegado finalmente a la aldea que supuestamente estaba maldita, aquel lugar donde las mujeres aseguraban escuchar el llamado del titán. Allí encuentran una puerta extraña que exhibe una clara señal de prohibido el paso. Sin embargo, debido a que todo luce bastante antiguo y descuidado, deciden que no es momento de obedecer las reglas. En el interior, se topan con una especie de cementerio ceremonial repleto de lápidas con escrituras y formas inusuales que se asemejan a los tentáculos de la criatura. Lo más relevante es que, en el fondo de la aldea, se oculta un enorme pozo que se extiende muchísimos metros hacia la profundidad, desde donde Kate puede escuchar con total claridad la voz del titán. Ahora, la joven necesita que su madre la ayude a descender a ese lugar para conectar nuevamente con el llamado. No obstante, Keiko no puede evitar recordar los trágicos eventos ocurridos en Kazajistán y cómo ella misma cayó por un pozo similar, por lo que se resiste a poner la vida de su hija en riesgo. Por otro lado, luego de que Mei acepta colaborar con Tim para analizar el fragmento de tentáculo hallado en la isla, él decide confesarle la verdad. Lo de las órdenes de captura de Apex Cybernetics era mentira. Le revela que Brenda ni siquiera la mencionó en los reportes oficiales, por lo que ella ha salido completamente librada de todo el asunto. En el caso de Kentaro, él escucha atentamente las razones de Isabel, que le explica que desde el día G todas las instituciones han fracasado estrepitosamente en su misión de proteger a la humanidad. Ni el ejército, ni Monarca, ni Apex Cybernetics tienen una idea clara de cómo lidiar realmente con los titanes. Sin embargo, ella asegura que esa realidad puede cambiar si él decide unir fuerzas con ella. Juntos podrían poner fin a la pelea sin sentido entre empresas que no saben lo que hacen y que solo improvisan sobre la marcha. Eso es precisamente lo que ella pretende modificar, pero requiere de su ayuda para lograrlo.
lograrlo. Es en este punto donde Isabel le revela una pequeña parte de su ambicioso plan, planteando una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si pudieran vivir en un mundo donde el día G nunca ocurrió? Kentaro conoce el mundo Axis y sabe que las reglas del mundo convencional no se aplican allí. Ella tiene una idea específica que podrían aplicar para salvar a la civilización de las consecuencias de aquel evento catastrófico. El joven decide preguntarle directamente qué es lo que está planeando, pero Isabel se niega a darle más detalles hasta tener la certeza de que cuenta con su apoyo incondicional. Quiere que él le jure que están juntos en esto, sin importar las dificultades, ya que ella está poniendo en riesgo todo lo que posee. Luego de recordar por unos instantes la última conversación sincera que tuvo con su padre, Kentaro se queda reflexionando en silencio durante un rato. Todo indica que finalmente aceptará la propuesta de Isabel. En ese momento, la narrativa nos traslada con Keiko, quien se encuentra atando una soga a la cintura de su hija para permitirle descender por el oscuro túnel del pozo. Sin embargo, antes de ponerse en riesgo, ambas deciden establecer algunas reglas fundamentales de seguridad. Keiko le advierte que, en el preciso momento en que sienta que algo se sale de control, debe avisarle de inmediato para que pueda subirla a la superficie. Además, Keiko le pide que le jure que no se arriesgará más de lo estrictamente necesario. Le sugiere que podrían ir a la ciudad y traer equipo especializado, insistiendo en que no es obligatorio que lo arriesgue todo en este primer intento. La sola idea de perderla también aterra profundamente, pero Kate le asegura que no tiene nada de qué preocuparse. Unos segundos después, la joven se sienta en el borde del pozo y su madre comienza a bajarla poco a poco. Kate le pide que le dé un poco más de cuerda mientras se interna en la profundidad. No obstante, a medida que el entorno se vuelve más oscuro, los nervios empiezan a traicionarla. De repente, la cuerda se rompe y Kate cae hacia el vacío, dejando a Keiko sumida en un grito de absoluta desesperación. Una vez que la escena se torna negra, regresamos con la versión joven de Lee, quien camina por la selva en busca de Godzilla. El chico le pregunta a su yo mayor sobre la fecha exacta en que rescatarán a Keiko de ese lugar. El veterano le responde que eso sucederá poco después de que lo saquen a él. De hecho, le confiesa que él mismo será una de las personas que descienda para salvarla, por lo que no debe preocuparse por su bienestar. Unos minutos después, el joven Lee se topa con una especie de monolito gigante a medio kilómetro de distancia, el cual se asemeja a un avispero rebosante de luz azul. Su versión madura le confirma que allí es exactamente a donde debe dirigirse, pero le advierte que debe actuar con cautela, ya que hay criaturas enormes acechando muy cerca de esa zona. Justo antes de que termine de mencionar a las bestias, un enorme dragón volador aparece y comienza a perseguir al muchacho a través del bosque. Sin armas, sin equipo y sin comida suficiente, Lino se encuentra en condiciones óptimas para correr por su vida. Lo peor ocurre cuando llega a un claro y otra criatura colosal surge justo frente a él. Esta tiene la forma de un ciempiés gigante, con una boca enorme llena de dientes que se abalanza contra él, mientras el chico intenta ocultarse entre los árboles. Justo cuando el ciempiés está a punto de atraparlo, una extraña baba de color azul cae sobre el atacante. Esta baba termina solidificándose rápidamente e impide que el ciempiés pueda moverse. En ese preciso instante, el imponente dragón volador aparece y se lleva a su presa, salvando a Lee de una muerte segura. Unos minutos después, el joven finalmente llega hasta el monolito. Aunque la estructura parece ser de roca sólida, su versión más vieja le explica que se trata en realidad de una especie de caparazón. Solo debe atravesar una pequeña sección para poder ver al titán que se encuentra del otro lado. Confiando plenamente en la voz de su yo del futuro, el joven Lee toma un martillo y comienza a golpear la superficie, confirmando que la instrucción era correcta. Luego de que un par de fragmentos de roca se desprenden, logra divisar la piel del titán. Aunque no puede asegurar con certeza que se trate de Godzilla, es indudable que es una criatura colosal. Siguiendo las indicaciones de Suk, el chico coloca el rastreador sobre el titán y segundos después, el viejo Lee visualiza la señal en su tableta. Sin embargo, no hay tiempo para celebrar. En ese preciso momento, el titán decide despertar y todo el caparazón comienza a fragmentarse, dejando caer enormes bloques de piedra por todas partes. Con la imagen de la enorme pata del titán, regresamos con Kate, quien ha caído al fondo del pozo. Desde allí puede escuchar con total claridad el llamado del Titán X a través de una fuente de agua subterránea. Además de eso, la joven logra divisar un túnel y tras confirmarle a su madre que se encuentra bien a pesar de la caída, decide seguirlo para explorar el lugar. Por otro lado, luego de escapar del rastro del titán, el joven Lee le pregunta a su yo del futuro cuál es el siguiente paso. Este le indica que debe regresar a la cápsula y aguardar a que aparezca el dragón de Billy. En ese instante, su única opción será sujetarse de la cola de la criatura lo más fuerte posible, pues ella lo transportará hacia la superficie a través de la fisura. El viejo le asegura que el plan funcionará, y antes de
despedirse definitivamente le recuerda que es un buen hombre y le pide que nunca lo olvide. Lo último que el muchacho le implora es que cuide de Keiko, es la única petición que le hace antes de partir. Segundos después, la batería de la camioneta se agota por completo y llega el momento de decirse adiós. Esa noche, Lee le solicita la tableta a Suk y le aclara que lo que viene a continuación es una tarea para una sola persona. Cuando Suk le pregunta si teme morir, Lee admite que, en realidad, está convencido de que así será, pues no tiene planes de regresar de esta misión. El capítulo concluye mostrándonos a Tim en el barco de Monarca. Su equipo le informa que han detectado un rastreador de hace 60 años. Al analizar la señal, descubren con asombro que se trata del Titán X, el cual se desplaza a 40 nudos hacia el desierto, el último lugar donde esperarían encontrar a una criatura marina.